Estuvimos hasta ahora viendo problemas de cinemática donde todos los movimientos eran no solamente en una sola dirección, sino horizontales. Esto es, partían de una velocidad inicial, terminaban con una velocidad final, transcurría un tiempo, recorrían una distancia, tenían una aceleración. Todos nuestros problemas se limitaron a cosas que se desplazaban en forma horizontal. ¿Qué pasa cuando las cosas se mueven en forma vertical acá en la Tierra? Si soltamos algo acá en la Tierra desde velocidad cero, aumenta la velocidad hacia abajo. Y si le ponemos un poco de velocidad y lo lanzamos hacia arriba, se arrepiente y vuelve. Esto es, partimos con velocidad inicial hacia arriba, se frena, velocidad cero y vuelve a bajar, aumenta la velocidad hacia abajo. En todo momento el cambio de velocidad es hacia abajo. Cuando nosotros soltamos desde velocidad cero, aumenta la velocidad hacia abajo. Cuando nosotros tiramos algo con velocidad inicial hacia arriba, disminuye la velocidad hasta cero. Esto es, tiene una aceleración, un cambio de velocidad hacia abajo. Esto quiere decir que cada vez que nos movemos en el eje vertical, aquí en la Tierra, siempre actúa una aceleración hacia abajo. ¿De dónde salió esa aceleración? Esa aceleración se conoce como aceleración de la gravedad. La causa es que nuestra Tierra, que tiene masa, es capaz de atraer a cualquier otra masa que esté cerca. Por ejemplo, a nosotros, por eso que no nos despegamos de la Tierra. O a la pelotita. O a cualquier otro objeto que ande suelto. ¿Qué pasa si nos alejáramos de la Tierra? Bueno, la atracción sería mucho menor y por lo tanto, cuanto más lejos de la Tierra estamos, vamos aumentando la velocidad, esto es, nos aceleramos cayéndonos hacia la Tierra mucho más lentamente. La aceleración a mucha distancia de la Tierra es mucho más chica. Por eso es que nos da la sensación de que los astronautas, cuando están en las naves en el espacio, están flotando. No es que floten, es que la caída es tan lenta que ni se nota. En la Luna, la aceleración de la gravedad es mucho menor que la de la Tierra, 6 veces menor que la de la Tierra. Y por eso es que vemos a los astronautas como pegando unos saltos mágicos de caída muy lenta. ¿Pero para qué nos sirve entender todo esto? Bueno, la clave de todo esto es que no hemos cambiado las reglas de juego. La descripción de los movimientos en la naturaleza sigue siendo la misma. La única diferencia es que ahora la aceleración con la que van a estar cambiando la velocidad de los cuerpos es la aceleración de la gravedad. Si estamos haciendo cálculos acá en la Tierra, pegados a la Tierra, cerquita de la Tierra, la aceleración es 9,8 metros por segundo cuadrado. Si nos alejamos de la Tierra, bueno, tenemos que ver a qué distancia estamos para saber cuánto vale esa aceleración. Y si estuviéramos en la Luna, 9,8 dividido 6. Esto es 1,6 metros por segundo cuadrado. Para poder resolver cualquier problema de este tipo, pensemos en el caso más general. Un objeto que lo tiramos desde el suelo, sube, se frena y luego baja.
Supongamos en ese suceso que lo tiramos con una velocidad inicial hacia arriba de 30 metros por segundo. A medida que vaya subiendo, en algún momento bajará su velocidad, disminuirá su velocidad a 20 metros por segundo, a 5 metros por segundo, y en algún momento se frenará totalmente, 0 metros por segundo. Ese momento, ese instante exacto, es justamente cuando llega a la altura máxima. Con velocidad 0 no podrá seguir subiendo, por lo tanto a partir de ahí comenzará a bajar. Cuando baje, su vuelta a la Tierra será justamente simétrica con las velocidades de subida. O sea, si pasó por un instante en el que tenía 5 metros por segundo de velocidad en la subida, al bajar va a tener menos 5 metros por segundo de velocidad. El signo menos tiene que ver con que ahora la velocidad está apuntando para abajo. Si en algún momento pasó por 20 metros por segundo de velocidad, ahora a la vuelta tendrá menos 20 metros por segundo de velocidad. Y al llegar al suelo, si fue lanzada a 30 metros por segundo, llegará al suelo nuevamente a menos 30 metros por segundo de velocidad. Si tuviéramos que resolver un problema de tiro vertical, esto es, algo que lo tiramos con una velocidad inicial hacia arriba, los casos que se pueden dar a la hora de resolver un problema concreto pueden ser un objeto que es lanzado hacia arriba con velocidad y que a medida que sube se va frenando. Si el problema que tenemos que resolver consiste en calcular hasta el momento en que ese objeto se frena, o sea, hasta que llega a su altura máxima, es muy probable que nos den solamente un dato. ¿Y por qué un dato? Bueno, porque ya hay dos datos que conocemos. La velocidad final, 0, se frena al llegar a la altura máxima, y la aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, con cualquier dato que nos den, ya sea velocidad inicial, distancia o tiempo, tendremos los tres datos necesarios para resolver el problema. Recordemos que cualquier problema de cinemática, al tener tres datos, estamos en condiciones de encontrar los otros dos que nos faltan. Otra situación se podría plantear si el objeto es soltado desde una cierta altura para que caiga. Cuando decimos soltado nos estamos refiriendo a que el objeto está quieto y lo soltamos para dejarlo caer. En ese caso estaríamos también en una condición muy parecida a la anterior. Conocemos la velocidad inicial, 0, y conocemos la aceleración, la de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, en este problema también es muy posible que nos den un solo dato, porque dos de ellos ya los conocemos. Entonces, nuevamente, con que nos den la velocidad final, el tiempo o la distancia, estamos en condiciones de resolver porque ya tenemos tres datos que son los necesarios y suficientes para resolver un problema de cinemática. Una situación como la de los gráficos que vemos ahora necesitarán, ahora sí, dos datos, porque el único que ya sabemos previamente es el de la aceleración de la gravedad, que nuevamente va a valer 9,8 con signo negativo, porque la aceleración de la gravedad es hacia abajo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, el primer ejemplo, donde la velocidad inicial es hacia arriba y por lo tanto subirá hasta una velocidad 0 y volverá a caer hasta obtener una velocidad final negativa. Y en tal caso la distancia que tenemos que medir es desde que comenzó a moverse hasta que terminó. En el caso del dibujo, una distancia también negativa porque es hacia abajo. En el segundo ejemplo, algo similar, lo tiramos
al objeto con velocidad hacia arriba y termina teniendo velocidad hacia abajo, esto es, llega hasta la altura máxima y vuelve. Por lo tanto, la velocidad final va a ser negativa, pero la distancia que recorre va a ser positiva, pues sale desde abajo y llega a una altura mayor que la que tenía al principio. En el tercer caso, sale con velocidad inicial y termina con velocidad final hacia arriba. Todavía no ha llegado a la altura máxima. Seguramente la velocidad final va a ser menor que la velocidad inicial, pues al ir subiendo se va frenando, pero la distancia recorrida es positiva. Y en el último de los ejemplos, tanto la velocidad inicial como la final son negativas porque estamos considerando la partecita de la curva de caída donde el movimiento es todo de caída. La velocidad inicial es negativa y seguramente será menor que la velocidad final porque la aceleración hará que la velocidad se incremente hacia abajo a medida que pasa el tiempo. Y en ese caso también la distancia será negativa. Para estos problemas necesitaremos dos datos. ¿Cuáles? Bueno, cada problema tendrá sus cualidades, sus características particulares. Tenemos que estar atentos cuando leemos un problema, si es de este tipo, de poder encontrar dos datos. El tercero es la aceleración de la gravedad. Recordémoslo, 9,8. Salvando todas estas consideraciones, ya estamos en condiciones de resolver un problema común de cinemática.